Hola, ¿cómo están? Soy René Marneau el Grillo. Eh, Me da mucho gusto que me sigan. Estaba yo leyendo, porque pues la idea del canal, se los repito y se los repetiré constantemente para que quede claro cuál es el sentido de esto, es compartir conocimientos, entrelazar y aprender. Es decir, solamente entrelazando libros, ideas, reflexiones, se va aprendiendo, ¿no? ¿Qué onda con por qué somos como somos? Pues bien, encontré en la revista National Geographic número 240, que la tengo de manera virtual, no se les puedo mostrar porque la tengo aquí en una plataforma de Nat Geo. Hay un texto que estudia el mito fundatorio de Rómulo y Remo. Está escrito por una historiadora, escritora, ya saben, de estas personas muy cultas, sabedoras de los temas, que se llama Mary Beard. Y ella, en este texto para National Geographic, habla del mito fundatorio o fundacional de Roma a través de Rómulo y Remo. Y parte de la idea de que Roma, desde un origen, está bañada de la idea del fratricidio, de la violación, del secuestro, de la apropiación de la guerra. Es interesante conocer los mitos fundacionales porque precisamente Roma, que es la cultura de la cual deriva nuestra cultura, nuestro idioma, ¿no? Es una lengua romance, deriva del latín, de los españoles que se asentaron en la península ibérica, y la influencia latina. Esta lengua romance, los dioses, la estructura que tenemos, pues es completamente occidental, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene esta visión de guerra y de poder y de expansión, en fin, de tratados? Y bueno, ella se echa un clavado en la historia, esta mujer, y dice, bueno, por ahí estudiando a Livio, que es un escritor romano del siglo XX a.C., plantea ella, a través del texto de Livio, que Rómulo y Remo realmente fueron personas, pero que todo el mito es un disfraz. Vamos a ver. Rómulo y Remo nacen de una sacerdotisa virgen, dice Livio, es el escritor que está analizando esta historiadora, de nombre Rea Silvia. Y ella es hija de Numitor, quien es expulsado, o sea, este personaje, Numitor, es expulsado de esta ciudad o pequeño poblado denominado Alba Longa, que está muy cerca de Roma, por su hermano Amulio. Amulio, o sea, el tío de Rea Silvia, para que ella no tuviera descendencia y pudiera tener problemas después con los nietos de su hermano, la ofrece como sacerdotisa. Pero, dice Livio, en esta natural debilidad humana, ella tiene 2 hijos. Pero el mito que se genera es que Rea Silvia fue fecundada por un falo, por un pene incorpóreo, que surge del fuego que ella cuida, porque sabemos que los romanos y griegos cuidaban un fuego, las mujeres en los hogares eran las encargadas de cuidar ese fuego, en donde estaban los espíritus, donde estaban los ancestros, donde estaban los dioses de la familia y del estado, en este caso de la ciudad. Entonces las vestales, las sacerdotisas, se encargaban de cuidar este fuego sagrado, y al tener su desliz se crea la idea de que fue a través de un falo que surge del fuego y la fecunda. Aquí no dejo de ver la semejanza, ¿no?, con esta parte de la Virgen en los textos sagrados occidentales, en la Biblia, y la fecundación de un ser sagrado, la paloma, ¿no?, que la fecunda. Ahorita estoy recordando otro mexica también, me parece que Huitzilopochtli, la madre de Huitzilopochtli es fecundada por una pluma, me parece.
Pero finalmente tampoco hay intervención humana. O sea, esta generación de los dioses y de los mitos es sin intervención. En el caso de Rea Silvia es un falo que sale del fuego. En los libros sagrados occidentales es el Espíritu Santo, y en los libros y en los mitos, ¿no?, prehispánicos, pues hay, por ejemplo, hay la pluma, ¿no?, que cae del cielo y embaraza a una diosa, supongo que es la madre de Huitzilopochtli. Esta parte no la tengo ahorita clara, no la revisé, pero vaya, hay mucha coincidencia en esto. Pero bien, estos dos niños reales, de mujer real, dice Livio, fue ordenado por el tío que se lanzaran al río Tíbar y se ahogaran. Le da la orden a los empleados, seguidores, trabajadores, como les llamemos, y en lugar de ahogarlo o ahogarlos, los ponen en una cesta y los dejan a la orilla del río. Por ahí esa cesta con el río, ¿no? Se parece mucho a esta historia de Moisés, ¿no?, en el río Nilo, y el faraón y todo esto, que también lo mandan a ahogar, ¿no?, y se salva. Entonces ahí hay un niño en una cesta, aquí, en el Viejo Testamento, para nosotros, y para este mito que se va generando a través de los estudios de Livio, es en realidad dos lactantes que se dejan a la orilla. Lo curioso de aquí, y es lo que me llama mucho la atención, dice, y son ayudados o socorridos por una loba que los amamanta. Recuerden, el símbolo de Roma es una loba que amamanta a los dos gemelos, a Rómulo y a Remo. Dice, pero en realidad fue para ocultar al verdadero sujeto, porque loba en latín se dice lupa, de ahí viene la palabra lupanar, y en realidad era, dice la escritora, una puta, una puta lactante, es decir, una prostituta lactante que rescata a los niños. Suena bastante lógico, ya, digamos, aterrizando el mito a una cuestión humana, dices, pues sí, ¿no? La hija de dos hermanos que pelean, que es metida, digamos, al culto religioso, y después tiene un desliz sexual, tiene un encuentro sexual, nacen dos gemelos, la persona que la mete no le interesan estos gemelos, las luchas, ¿no?, de poder entre familias, los trata de eliminar y los salva una prostituta. Pues ya tiene más, como que, pues vaya, ¿no? Atrás del mito puede haber una historia humana, real. O sea, es la propuesta de Livio. Estamos hablando que esto sucedió 8 siglos antes en la leyenda, y Livio es del 20 a.C., ¿no? Y Roma se funda en el 760 y tantos, del siglo 8 antes de Cristo. Pero bueno, aquí la idea es que la prostituta amamanta a los hijos y después son adoptados por un pastor. Crecen los hijos y después tienen un encuentro con su abuelo, o sea, con el papá de Rea Silvia, Numitor. Lo ayudan a recuperar el trono en estas historias que no son tan familiares de los hijos, la recuperación del trono, la lucha entre hermanos, y una vez que ya es rey de este poblado denominado Alba Longa, amanecer largo, bueno, pudiera ser Alba Longa, salen a fundar su ciudad. Entonces Rómulo elige según Livio, elige para fundar su ciudad la colina Palatina. Sabemos que Roma se funda en 7 ciudades, ¿no? La ciudad de las 7 colinas. La Roma Palatina después de ahí viene para edificar un templo. Un templo dedicado a, ahorita vamos a ver, pero bueno, en esta colina Palatino viene de ahí la palabra palacio después, ¿no? Entonces Rómulo funda aquí en la colina su palacio, y Remo, disiente, no está de acuerdo, y él prefiere la colina de Aventino, que es otra de las 7 colinas.
Finalmente, Remo ataca a su hermano con el grupo de personas que lo apoyan. Hablamos de grupos. Aquí Livio dice con las pocas personas que los apoyaban, a cada uno de estos fundadores. Y Rómulo, que está en la colina palatina, lo mata. Desde ahí, dice, surge esta frase para los romanos: así, o sea, tal cual, muera todo aquel que salte estos muros, que es un eslogan de batalla para los romanos, pero el surgimiento de un estado beligerante. Lo interesante de esto es que una vez que Rómulo, quien funda Roma entonces en la colina palatina, para poblar, atrae gente de otros poblados que nadie quería. Dice Livio: malhechores, malvivientes, perseguidos, ladrones, ¿no? O sea, dice ahí la palabra entre comillas, la chusma, ¿no? Entonces, esta chusma es invitada a poblar. Imagínense, ya desde el origen de la fundación, pues son puros maleantes. Y lo vamos a ver más adelante ahorita, ¿no? En la cultura, o sea, cómo lo van justificando. Lo interesante de aquí no es la realidad, sino cómo lo van justificando, ¿no? Entonces llegan los maleantes ahí a la colina y dice Rómulo: necesitamos mujeres. Y van a raptar mujeres, o invitan, mejor dicho, al poblado vecino, que eran los sabinos, a sus fiestas. Unas fiestas religiosas que tenían, los invitan y de ahí raptan mujeres. Se habla de 30 mujeres, ¿no? Dice Livio. 30 mujeres que son raptadas y violadas. De aquí surge entonces, de esta violación y de este rapto, los hijos de Roma. Producto de la violencia, del fratricidio, de la violación, del rapto, de la apropiación de lo ajeno. Qué interesante. Entonces, en esta elección de mujeres para el rapto, Rómulo elige a Ercilia, dice Livio, que es la hija del rey sabino Tito. Bueno, finalmente los sabinos y los latinos se unen, dice el autor, y atacan a los romanos, quienes en la defensa o en medio de la defensa están a punto de llevar a cabo la lucha. Primero vencen a los latinos sin problema, dice el autor, y después los sabinos, que son más fuertes, arremeten. Entonces salen las mujeres y dicen: paremos la lucha. Si ustedes se matan, nosotros nos quedaremos por una parte huérfanas y por otra parte viudas. Entonces nos vamos a quedar sin nada. A través de esto, dice el autor, se hace la alianza entre sabinos, latinos y romanos, justificándolo a través de este mito del siglo VIII, que sucedió por ahí en el siglo VIII, desde la fundación de Roma, que la fundación de Roma surge cuando Rómulo mata a Remo, ¿no? Ese día, ahí se funda Roma. Y entonces se unen estos tres pueblos, y después Rómulo es el que queda como rey, porque muere su compañero, ¿no? de lucha, que era del otro bando de los sabinos, que era Tito Lacio. Él muere en una revuelta, dice el escritor, y bueno, pues entonces queda Rómulo. Y bueno, cuando los romanos entonces empiezan a expandirse, dicen, y de ahí viene la guerra justa, que después va a tomarse ese elemento de guerra justa para la conquista de México, ¿no? Denme un segundo. En este libro, que encontré en una librería de viejo en la Ciudad de México, hay un homenaje a Fray Bartolomé de las Casas. Y Fray Bartolomé de las Casas tiene una discusión con Francisco de Vitoria, me parece que es en Salamanca, en España, en donde se habla precisamente de la guerra justa. Es decir, ¿por qué se tiene el derecho de hacer la guerra? Ojo, desde Roma. Y entonces, la guerra justa, dice
solo se violenta, los romanos solo violentaban si se les negaba el derecho, sin razón, lo que daba la posibilidad de hacer la guerra justa. ¿Y cuál era la razón? Si yo te estoy proponiendo tener alianzas a través de matrimonios, si tú no quieres, eso justifica la guerra justa. Y en la Nueva España se da un debate muy parecido. La guerra justa, decía el fraile Francisco de Vitoria, que era el que justificaba la invasión, ¿no?, a los pueblos mesoamericanos, era una por razones de religión, para llevar al Dios verdadero, que no puede haber una razón más justa, y el acceso. O sea, si tú no me das acceso vía de paso para comerciar, entonces yo te puedo hacer la guerra. ¿Por qué? Pues porque así se les antoja, ¿no? Esa es su guerra justa. Bueno, los romanos así lo pensaban, así lo creyeron, y a través de estos silogismos y premisas van haciendo esta apropiación. Dice, se les negaba derechos sin razón y decía, hacían la guerra justa entonces. Desde el principio mismo, los romanos no poseían nada, excepto lo que fuera robado, esposas, tierras o imperios. Obvio, ¿no? La guerra justa es aquella en la que yo te pido algo, en lo que tengo razón, de ahí la palabra gente de razón, con los españoles y los indígenas no eran gente de razón, los naturales, y obviamente el derecho que tengo de obtenerlo. Y este derecho, decían, deviene de Rómulo al ser hijo de Marte, el dios de la guerra. Marte es el planeta del sistema solar rojo, ¿no? Sabemos que es rojo por la sangre que se genera por la guerra. Ellos los romanos creían que era sangre. Y Marte precisamente es este dios, padre de Rómulo, lo que les decía desde el principio, que le da posibilidad de hacer esta guerra, que primero fue justa, fue en defensa y después en la expansión. Pues bien, y hay mucha información ahí, ¿no?, de los mitos. Rómulo y Remo, dice nuestra autora, ya retomando la autora esta que narra en la revista, son quizás símbolos de dos etnias, sabinos y romanos, o sabinos latinos y romanos, o sea, dos grupos diferentes en donde uno somete al otro, o bien dos cónsules originarios, y este mito se va reproduciendo en culturas entre hermanos, en lucha de poderes y herencias. O sea, sabemos que la lucha en las familias, y esto tan solo hay que pararse en un juzgado civil o agrario, de índole, ¿no? Sí, civil, agrario, en donde se traten temas sucesorios. Cuando hay temas de sucesión, siempre hay hermanos. Yo, cuando fui secretario de acuerdos, por ahí en el Tribunal Agrario Distrito 37, había una lucha entre hermanos. Digamos, lo curioso, fíjense, se los cuento rápido. Es el hijo legal, ¿no?, lo legítimo, que ya todos son hijos ante la ley, y los hijos espurios, ¿no?, los hijos naturales, estos que la codificación antes llamaba como hijos naturales, o sea, no del matrimonio. Esta diferencia la hacen también los romanos cuando establecen el derecho de connubium, o sea, el derecho de matrimonio. Bueno, estos hermanos se pelean en el tribunal, total que uno de ellos mata a estaban peleando unas parcelas del papá, y va a la cárcel, uno muerto y otro a la cárcel. El fraticidio por la herencia, por los bienes, entre los hijos, ¿no? Entonces, la guerra entre hermanos y el fraticidio y la violencia y el derecho o la guerra justa, ¿no?, deviene precisamente de estos pensamientos. Ahí está Caín y Abel, por ejemplo, ¿no? La envidia, Dios te quiere más y ahí te doy tu, ¿no?, tu de burro, quijada, tu golpe con una quijada de burro para que te quites del camino, ¿no? Esta muerte entre hermanos se encuentra incrustada en la política de Roma
y esto lo vamos a ver mucho en el Imperio, dice la autora, y sí, por supuesto, ahí se ve como tíos matan sobrinos, hermanos, padres, hijos, Nerón mata a su madre, o sea, también estaba súper loco, pero bueno, todos ahí matan y arrasan parejo, ¿no? Y termina esta reflexión, este texto diciendo, amargo destino, Horacio, el poeta Horacio tiene esta frase, amargo destino persigue a los romanos desde que Remo dejó caer su sangre maldiciendo la tierra con su sangre. Dejó caer su sangre maldiciendo a la tierra, ¿no? Precisamente con este asesinato entre hermanos. Interesantísimo el texto, porque yo la verdad no... Esta libreta me la regaló mi maestra Ana, está bien padre, y ahí tengo notas, después les comparto otras. Ana Georgiana. Interesantísima reflexión, creo yo, porque no había tenido acceso a esta parte humana de la deidad. Denme un segundo. Quise recuperar rápido esta información de, así como Livio estudia desde la parte humana el mito, tenemos un español fascinante que se llama Antonio Piñero. Antonio Piñero es filólogo, historiador, académico. Él se educó en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Complutense, y ahora tiene la clase de filología en una de estas dos, en una universidad, no recuerdo ahorita cuál es, y no lo voy a leer todo, pero Piñero habla del Cristo hombre, ¿no? Y del Jesucristo religioso. Y entonces hace todo a través de los evangelios. El filólogo estudia la historia, pero desde el punto de vista contextual, es decir, todos los elementos, estructuras, ruinas, arqueología, creencias, mitos, lenguaje, ¿no? Esto es lo real, y entonces le da vida a una propuesta. Y en la filología, Piñero dice, hay dos personajes, el Cristo real, el Cristo hombre, que sí existió como tal, y el Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y dice, yo con el Hijo de Dios no tengo nada que ver, ni estoy a favor ni en contra. Lo que sí puedo demostrar es que este hombre existió. Y este hombre existió y hace todo el análisis, ¿no? Estudia el texto, estudia todos los evangelios, las partes, los significados, las actitudes, ¿no? Y entonces dice, este hombre sí existió, sí pudo haber sido un predicador, como muchos en esa época, y fue sometido a leyes romanas, y sí fue golpeado, y sí fue muerto. Hasta ahí me quedo. Pero existió. El otro, el divino, el Hijo de Dios, yo no sé. Y esto es interesantísimo, porque entonces abre esta posibilidad de decir, Rómulo y Remo probablemente fueron niños recogidos por una prostituta, una lupa, que posteriormente, una vez que rescata, tienen su crecimiento y uno mata al otro. Se va tejiendo, ¿no? Pero ya cuando tú dices, como Livio, como Piñero, hay posibilidades de tomar estos mitos y ponerles, ¿no?, el contexto humano, pues entonces ya aterriza. Como, por ejemplo, yo leía que Huitzilopochtli en realidad sí existió como ser humano, fue un guerrero que con los siglos fue tomando una posición mítica. Interesantísimo cómo los seres humanos hacemos de nuestras narraciones toda nuestra visión del mundo. ¿Y qué tiene que ver esto con el mito fundatorio? Bueno, México tiene su mito fundatorio, como los de Estados Unidos, ¿no? Como de cualquier pueblo. Por ejemplo, el de Estados Unidos es el mito fundatorio, estos hombres que buscan libertad religiosa y huyen de Inglaterra y pasan muchas olas en el barquito el Mayflower, y entonces llegan y invitan a los indígenas a una cena, y esa es su parte de su mito, que les da una tierra de libertad. Ojo, libertad. Y ya después se van apropiando, ¿no? Como los romanos, de lo ajeno también. Nos tocó por ahí una parte de esa historia, como mexicanos, ¿no? Como novohispanos. Bueno, pues sí, porque México ya como México.
Luego hablamos de México. Se me fue. Existieron indudablemente estos personajes, de alguna manera, ¿no? Fueron seres reales. Y a través de ellos se tejió toda la historia que justifica el mito fundacional de México. El mito fundacional de México es precisamente el águila devorando a la serpiente, ¿no? Es decir, el pueblo mexica es el pueblo que busca la tierra prometida por su dios, creo que es Huitzilopochtli también, que les dice vayan y cuando encuentren, ¿no?, esta señal, la tierra es suya. Y ahí encuentran el águila con el nopal y ahí se establecen. Nacen como una comunidad muy pequeña, ahí están los romanos, van haciendo alianza, ahí está Texcoco, ahí están los otros pueblos del lago y ¡bum!, crecen de manera impresionante. Pero a través del mito, ¿no? El mito el Dios nos dio esta propiedad y nos hizo diferentes a los otros hombres. Diría Marco Aurelio, compórtate como un romano. Dirían los mexicas, compórtate como un mexica, ¿no? ¿Qué dirán los norteamericanos? Compórtate como ciudadano norteamericano. Eres un ciudadano norteamericano, es decir, diferente a todos los demás. Eso nos va dando identidad. Bueno, pues ya, con esto paramos. Me gustaría después explicarles narrarles un poquito este libro bien interesante por la guerra justa, ¿no? Y todo el rollo que traían los españoles, porque pues, los españoles que llegan son medievales, está terminando la Edad Media, que tienen pues toda la cultura romana, ¿no? Y otras cosillas que por ahí tengo otros 2 textos. Les quiero hablar de Aristóteles un poquito, ¿no? De cuáles son los argumentos para convencer. También me gustaría hablarles de la generación que estamos teniendo ahora, con chicos con características límite, ¿no? Hay 3 tipos de estructura psíquica. El autor no lo tengo a la mano, pero es neurótico, límite y psicótico, lo explicamos, y como esto ya ahora tiene bastantes repercusiones. O sea, los chicos de ahora ya están en este supuesto de límite, que son los que se desbordan en sus emociones, no hay límite real a sus pretensiones, y un no siempre va a ser fatal a sus creencias, a su dignidad, a su todo, ¿no? Cosa que nosotros pudimos sortear muy bien porque pertenecemos a otra generación que es neurótica, que somos hijos, como lo explico, de la chancla y del cuero. Y esto tiene que ver con los límites. Y también me gustaría hablar de otras cosas que he ido encontrando por ahí. Les recomiendo este libro, La Ciudad Antigua. Pues rápido, nada más con La Ciudad Antigua. El rapto de las Sabinas, que son estas mujeres que raptan y se las llevan, es reproducido por los romanos cuando se casan, y después por la Iglesia Católica, y después hasta en nuestra época, cuando el novio carga a la novia. Entonces, en su origen romano, el novio cargaba a la novia y le iba paseando por el pueblo. Y unas plañideras, que son estas mujeres que iban atrás, llorando, iban pidiendo auxilio por la mujer, porque era una mujer honesta, casta, ¿no? Que era la característica para el derecho de connubium, de derecho del matrimonio, tener una mujer casta, con la cual se van a tener hijos. Los demás son hijos naturales, después se les ponen nombres muy feos, ¿no? Pero son hijos naturales, los verdaderos hijos son los del matrimonio. Y entonces estos ritos, ¿no?, de cargar a la mujer tiene que ver precisamente con lo que se va tejiendo y que se pierde en la historia. Y después, pues ya nada más es una costumbre cargar a la novia y entrar a la casa. Pero es el rapto de las Sabinas. 2800 años, más o menos, antes de este momento. Les mando un saludo, espero que les haya gustado. Me tardé mucho, 30 minutos. Prometo ser más breve. Adiós. Síganme en mis redes.